Esta es la segunda parte de neumonía adquirida en comunidad. Aquí voy a hablar principalmente del tratamiento. Decimos que se deben establecer las medidas generales, como mantener una adecuada oxigenación, es decir, una saturación de oxígeno por encima del 90%. Se debe mantener también un adecuado balance hidroelectrolítico, considerando que muchos de estos pacientes vienen al servicio de urgencias deshidratados y hay que hacerles reposición de líquidos. También se deben realizar los cuidados y administrar los tratamientos a los pacientes con enfermedades concomitantes, verificar si requieren terapia respiratoria y asegurar una adecuada tromboprofilaxis, como también comprobar si están bien monitorizados. Al final, debemos tener en cuenta si el paciente requiere o no traslado a la unidad de cuidados intensivos, y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar los criterios para llevar a un paciente a la UCI, que son estos y los voy a dejar por acá. El tratamiento antimicrobiano es empírico y se debe iniciar en las primeras 4 a 6 horas, y los paraclínicos no deben retrasar el inicio de los antibióticos. En los pacientes con choque séptico, el inicio de los antibióticos debe ser en la primera hora. Se debe escoger un esquema antibiótico adecuado y depende de la clasificación, es decir, del CURB 65. Siempre se debe pensar en reducir la resistencia antibiótica, y para esto es bueno realizar reducción del espectro usando el antibiótico efectivo con menor espectro posible. También, para evitar resistencias, es importante evitar las quinolonas y las cefalosporinas de tercera generación, ya que el uso de quinolonas está asociado a resistencias a Mycobacterium tuberculosis, y sería un problema si al paciente se le llega a diagnosticar tuberculosis. Se debe cambiar a vía oral cuando se cumplan con los siguientes objetivos: una temperatura menor a 37.8 centígrados, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria menor a 24 por minuto y una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio por más de 8 horas sin el uso de vasopresores. También se debe tener plena seguridad de que el paciente no pueda hacer embolismo séptico o diseminación hematógena de la enfermedad. Tener también las enfermedades concomitantes estabilizadas y saber que el paciente tolera adecuadamente la vía oral. En Colombia se aconseja el uso de oseltamivir en pacientes con neumonía grave, es decir, del grupo 3. Teniendo en cuenta que la pandemia de influenza A H1N1 fue un gran problema en el 2009. Y en cuanto a la duración del tratamiento, esta debe ser individualizada a cada paciente. Sin embargo, por lo general se acepta un tratamiento que dure entre 5 a 7 días. Hay otras condiciones específicas para aumentar la duración del tratamiento antibiótico, como los pacientes con diagnóstico de gérmenes atípicos, que estos pues van a necesitar prolongar su terapia a unos 10 a 14 días. Para los pacientes con diagnóstico de neumonía con un CURB 65 entre 0 a 1 sin factores de riesgo, se recomienda dar de primera línea betalactámicos como la amoxicilina. Se da un gramo vía oral cada 8 horas, y como alternativa un macrólido como la claritromicina, que tiene cubrimiento para gérmenes atípicos. Se dan 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Se puede usar también doxiciclina en caso de no tolerancia a los otros medicamentos o algún tipo de alergia. En pacientes con CURB 65 entre 0 a 1 y con factores de riesgo, se recomienda de primera línea dar terapia combinada con un betalactámico, y se agrega un inhibidor de beta-lactamasa, en este caso el ácido clavulánico, más el macrólido, que puede ser claritromicina. Hay otros macrólidos como la eritromicina, sin embargo en la guía no lo recomiendan por su alta tasa de efectos adversos. Como alternativa se puede dar cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación, más un macrólido, que en este caso es la claritromicina. Y si el paciente tiene alergia a estos medicamentos, se puede usar la quinolona respiratoria, que es el moxifloxacino, o en su defecto la levofloxacina. Pero entra a evitar dar primero estos dos medicamentos porque, como ya les comenté, aumenta el riesgo de resistencia a Mycobacterium tuberculosis. En el siguiente grupo, los pacientes con un CURB 65 igual a 2 con tratamiento intrahospitalario se les debe dar manejo endovenoso, y se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico tan pronto como sea posible al ingreso al servicio de urgencias. Como primera línea se recomienda el uso de penicilina más claritromicina, y como alternativa ampicilina más claritromicina. Se puede usar quinolona si hay alguna alergia. En los pacientes hospitalizados con enfermedades concomitantes,
Es común ver las infecciones por bacilos entéricos gram negativos y bacterias atípicas como la legionela. En este caso se recomienda la terapia combinada con ampicilina más sulbactam más claritromicina como primera línea, y como alternativa se puede usar las cefalosporinas de segunda generación, como el caso de la cefuroxima más un macrólido, y si hay alergias, pues vamos a usar las quinolonas. A los pacientes con factores de riesgo para neumococo resistente a penicilina se les debe dar ceftriaxona 2 gramos al día más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Este tratamiento es intravenoso y, al igual que el grupo anterior, se pueden usar las quinolonas si hay alguna alergia o intolerancia a los otros grupos de medicamentos. A los pacientes con una clasificación de CURB 65 mayor o igual a 3 se recomienda iniciar manejo con terapia combinada, dando cubrimiento para Streptococcus pneumoniae, Legionella y bacilos gram negativos, sin factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa. Bueno, como primera línea se recomienda dar un betalactámico, en este caso ampicilina sulbactam, y se da este medicamento dado el perfil epidemiológico en nuestro país. Esta es la indicación. Y también toca tener en cuenta el aumento de Staphylococcus aureus meticinino resistente. Por eso es importante conocer muy bien el perfil epidemiológico del lugar donde uno esté trabajando. Adicionalmente, se debe dar oseltamivir y dar tratamiento empírico con vancomicina o linezolid. Algo importante aquí es que si vamos a usar vancomicina, se aconseja que se tomen los niveles plasmáticos de este antibiótico para poder ajustar los niveles. Las alternativas son cefuroxima, más el macrólido, más el oseltamivir y la vancomicina o linezolid. Y al igual que los otros grupos podemos usar quinolonas, pero pues tener en cuenta que no son medicamentos de primera línea. Y también se dan en terapia combinada con los demás, oseltamivir, con vancomicina o linezolid. Ahora, a los pacientes del grupo 3 con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, como los que ya mencioné antes, pacientes con enfermedades concomitantes, enfermedades estructurales del pulmón, EPOC grave, pacientes malnutridos o que reciban corticosteroides, a estos se les debe iniciar manejo de primera línea con piperacilina tazobactam, asociado a macrólido para cubrir las bacterias atípicas junto con el oseltamivir. Como alternativa se recomienda cefepime asociado al macrólido y a oseltamivir. Y aquí algo importante, y es que cuando hay confirmación por cultivo de resistencia, cuando se usan inductores de beta-lactamasa de espectro extendido que producen las BLE, como las cefalosporinas de segunda y tercera generación, en este caso se aconseja el uso de meropenem o imipenem, siempre y cuando se tenga reporte del cultivo. Porque, como mencioné antes, siempre es mejor atacar con los antibióticos de menor espectro, para así evitar resistencias. Y por último, tenemos el grupo 3 con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticinino resistente. De primera línea se da manejo antibiótico combinado con la ampicilina sulbactam asociado a macrólido o oseltamivir más vancomicina o linezolid, y acordarnos de medir los niveles plasmáticos de vancomicina para ajustar este antibiótico. Como alternativas podemos usar piperacilina tazobactam más los otros medicamentos, y si hay alergias o intolerancias a los otros grupos, se da cefepime acompañado de los otros medicamentos, y este tratamiento es intravenoso. Y finalmente, se debe siempre hablar de prevención y de vacunación con el paciente, en especial aconsejar sobre dejar de fumar, actividad física y rehabilitación pulmonar, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan, educación acerca del lavado de manos, uso de tapabocas y las vías de contagio, y hablar de vacunación, en especial vacunación para influenza y neumococo, las cuales hacen parte del esquema de vacunación de los niños, y en los adultos se debe indicar con alguna condición médica, como por ejemplo los pacientes con asplenia, alguna inmunodeficiencia, falla renal crónica, los pacientes que tienen o que han recibido un órgano, trasplante de órgano sólido, linfoma, neoplasias, que reciban terapia inmunosupresora, etc. Y también se debe indicar en los adultos mayores. Bueno, eso es todo en cuanto a neumonía adquirida en comunidad. Nos vemos en el siguiente video.